Y lo va a hacer empleando los nutrientes que le aporta el medio de cultivo. Es decir, el medio de cultivo es el que va a fabricar los microorganismos. El crecimiento de los microorganismos, entonces, va a estar en función a los nutrientes. A medida que el microorganismo va multiplicándose, esos nutrientes, por ejemplo, en el caso de los bioreactores de tipo batch que vamos a ver, esos nutrientes se van a ir agotando hasta que se detiene el crecimiento de los microorganismos por falta de un nutriente. Es decir, los nutrientes van a limitar al crecimiento de los microorganismos. También podemos limitar el crecimiento de los microorganismos con la formación de alguna molécula que se forma durante el crecimiento microbiano. Por ejemplo, en el caso de la levadura, cuando la cantidad de alcohol etílico sobrepasa un valor límite, el microorganismo deja de multiplicarse. Pero en este capítulo nos interesa a nosotros hacer un balance de nutrientes hasta que uno de los nutrientes se agote y limite el crecimiento de los microorganismos. Cuando hablamos del crecimiento de los microorganismos, lo vamos a dividir en dos partes. La parte estequiométrica y la parte cinética. Estos dos aspectos ya lo vieron en microbiología. Entonces esos conceptos que vieron en microbiología, tanto de los nutrientes, es decir, me refiero a la estequiometría, y la cinética microbiana, lo vamos a utilizar nosotros esos conceptos para analizar en términos primero estequiométricos y después cinéticos del crecimiento de los microorganismos en los bioreactores. Entonces vamos a hablar primero de la estequiometría. Ustedes vieron un capítulo de estequiometría química en química general. En ese capítulo ustedes utilizaron una reacción química igualada para hacer los cálculos estequiométricos. El concepto lo vamos a seguir utilizando, es decir, vamos a agarrar una ecuación, pero ahora ya en esa ecuación vamos a colocar los elementos químicos y los que intervienen en el crecimiento del microorganismo. Si vamos a agarrar microorganismos y vamos a tomar en cuenta también metabolitos primarios o metabolitos secundarios que se formen en el crecimiento del microorganismo, entonces tenemos que recurrir a la parte experimental, es decir, vamos a recurrir a los rendimientos prácticos, experimentales. Por ejemplo, ahí en la lámina pueden ver ustedes dos rendimientos para empezar. Estamos hablando del rendimiento celular, el primero, Y mayúscula XS, significa la cantidad de células
que se forma por unidad de sustrato. Ese rendimiento está expresado como una ecuación diferencial, es decir, dx sobre ds, donde x son los gramos de microorganismos por unidad de volumen y S son los gramos de sustrato por unidad de volumen. Esa ecuación diferencial lo podemos en forma práctica representar como delta X sobre delta S. Es decir, el delta X significa la concentración final de microorganismos menos la concentración inicial de los microorganismos. Y delta S es la concentración final del sustrato menos la concentración inicial del sustrato. Como el numerador delta X es positivo, porque la concentración final de microorganismos siempre es mayor en el crecimiento microbiano que la concentración inicial de microorganismos. Entonces, ese delta X nos muestra qué cantidad de microorganismos se está produciendo. Y el delta S siempre va a ser negativo, porque el sustrato, el X, la concentración de sustrato final siempre es menor a la concentración de sustrato inicial, porque el sustrato se está gastando, se está consumiendo para transformarse en microorganismos. Entonces el delta X siempre es positivo en el crecimiento microbiano y el delta S siempre va a ser negativo. Por tanto, ese cociente es negativo. Por eso que colocamos un signo negativo para que el rendimiento másico en este caso sea positivo. O sea, el YXS es positivo. Ejemplo. Supongamos en el laboratorio vamos a trabajar con una levadura. Y en el laboratorio vamos a medir la cantidad de levadura que estamos produciendo y vamos a medir también la cantidad de nutrientes que se está agotando, que se está gastando. En este caso, el nutriente principal es la fuente de carbono. Por ejemplo, puede ser un azúcar. Entonces, si experimentalmente determinamos que por 60 gramos por litro de nutriente carbonado, de azúcar, vamos a producir experimentalmente 30 gramos de levadura por litro, entonces el rendimiento de producción de levadura será delta X, ¿no es cierto? Será en este caso 30 y el delta S será 60. Es decir, 30 es la cantidad de levadura que estamos produciendo y 60 es la cantidad, los gramos de azúcar que estamos consumiendo, que está consumiendo el microorganismo para producir 30 gramos de levadura. Por tanto, 30 dividido entre 60 es
0,50. Significa que su rendimiento másico de producción de levadura a partir de un azúcar es de 0,50. ¿Qué significa esto? Significa que por cada kilo de azúcar que utilicemos, vamos a producir medio kilo de levadura. Entonces, este rendimiento másico, Y mayúscula XS, es un dato experimental que nos va a ayudar a nosotros en los cálculos estequiométricos, porque estamos manejando sistemas biológicos, es decir, tenemos que saber experimentalmente cuánto de azúcar va a utilizar un microorganismo para producir, para multiplicarse una cierta cantidad. Entonces eso va a depender del microorganismo y del sustrato. Por tanto, ese dato experimental es importante en el crecimiento de los microorganismos. Eso lo llamamos rendimiento másico. Si en el crecimiento microbiano existe un metabolito, normalmente son metabolitos primarios, es decir, son metabolitos que se forman en los ciclos metabólicos del crecimiento del microorganismo, de la multiplicación del microorganismo. Por ejemplo, algunas levaduras, cuando se están multiplicando, pueden producir alcohol etílico. Ese alcohol etílico, para que no se intoxiquen las células, son excretadas fuera de la célula. Entonces, en el medio donde se está multiplicando el microorganismo, vamos a obtener un metabolito. El alcohol etílico es un metabolito primario, porque está en el ciclo de la fermentación alcohólica. Entonces, si se forma un metabolito primario cuando crece un microorganismo, podemos nosotros también conocer el rendimiento del producto, que en este caso, ¿no es cierto?, será P. Entonces el rendimiento Y mayúscula PS significa rendimiento de producción de un metabolito en el crecimiento microbiano, con relación siempre al sustrato que se utiliza para producir ese metabolito. Entonces, el rendimiento de producto PS será igual al dP sobre ds, es decir, también es una ecuación diferencial que podemos de manera práctica conocer cuánto de producto se forma a partir de cuánto de sustrato. Bien, esos rendimientos son prácticos, ¿no es cierto?, que nos va a ayudar a nosotros en los cálculos estequiométricos. Ahora bien, como vamos a agarrar una ecuación estequiométrica para saber, como hicieron ustedes en química general, quiénes son los reactantes y quiénes son los productos en una ecuación química, después igualar, eso es lo que han hecho en química general, agarrar los reactantes y los productos en una ecuación química, igualaron la reacción química y esa ecuación química la utilizaron para los cálculos estequiométricos, para calcular la concentración de sustratos o de productos. Eso mismo vamos a hacer nosotros en el crecimiento microbiano. Vamos a relacionar los sustratos que vamos a utilizar en la producción de microorganismos y los productos que se van a formar. Es decir, los productos van a ser la cantidad de microorganismos que se van a formar, más los metabolitos primarios que pueden formarse en el crecimiento microbiano, más las moléculas de combustión,
es decir, dióxido de carbono y agua, porque en el crecimiento microbiano siempre existe energía, ¿no es cierto?, que no se va a utilizar en el crecimiento del microorganismo, que se va a desprender como calor en los bioreactores. Por eso que los bioreactores tienen un sistema de enfriamiento, de refrigeración, porque el crecimiento de los microorganismos lo vamos a realizar a una temperatura óptima de crecimiento microbiano. Por ejemplo, para la levadura utilizamos la temperatura de 31 grados a 32 grados centígrados. A esa temperatura el microorganismo se multiplica en mayor proporción, es decir, es la temperatura óptima de crecimiento de esa levadura. Entonces, para mantener esa temperatura en el bioreactor, como el crecimiento microbiano produce una gran cantidad de calor, está multiplicándose el microorganismo, está gastando, está utilizando los nutrientes, entonces ese calor lo vamos a quitar del bioreactor mediante un sistema de refrigeración. Tenemos las camisas de refrigeración por donde vamos a introducir agua fría, o tenemos también serpentines internos, es decir, dentro del bioreactor colocamos unos tubos por donde vamos a hacer circular agua fría para poder quitar el calor del bioreactor. O también en bioreactores más grandes podemos refrigerar a través de un medio de aspersión, es decir, vamos a colocar unos anillos con tubo, a través de unas toberas va a refrigerar la pared del bioreactor y de esa manera vamos a controlar la temperatura del bioreactor. Entonces se hacen los cálculos de cuánto de agua tenemos que meter para refrigerar y mantener la temperatura constante en un bioreactor. Entonces, como hay desprendimiento de calor, estamos quitando el calor mediante un sistema de refrigeración. Ahora bien, como vamos a hacer un balance estequiométrico, es decir, vamos a crear una ecuación donde vamos a colocar en el primer miembro todas las moléculas que participen de la estequiometría y en el segundo miembro todos los productos que se forman en el crecimiento microbiano y que después tenemos que igualar esas moléculas. Entonces vamos a restringir el balance a los elementos mayoritarios. Es decir, una célula, si nosotros analizamos en términos de elementos químicos, un sistema biológico, una célula, un microorganismo, tiene varios elementos químicos. En microbiología seguramente han visto la tabla periódica y ahí han visto qué elementos químicos son los que normalmente se encuentran en una célula, en un microorganismo. Entonces, sin embargo, de todos esos elementos químicos, los podemos agrupar, por ejemplo, en elementos químicos mayoritarios, un grupo principal. Después podemos agrupar esos elementos químicos como elementos químicos intermedios en concentración. Y también elementos químicos que se encuentran en pequeñas cantidades, muchas veces en traza. Entonces, si nosotros agarramos a todos los elementos químicos que intervienen en el crecimiento microbiano,
vamos a agarrar una ecuación estequiométrica muy grande con todos esos elementos químicos y no lo vamos a poder manejar porque los coeficientes estequiométricos no los vamos a poder calcular. Entonces, cuando hacemos un balance estequiométrico en el crecimiento de los microorganismos, solamente nos vamos a basar en los elementos químicos mayoritarios, es decir, los elementos químicos que se encuentran en mayor proporción en el microorganismo. Y eso nos facilita los cálculos estequiométricos. Por ejemplo, todo sistema vivo, todo sistema biológico, por ejemplo, el cuerpo humano, el cuerpo de cualquier animal, las plantas, los microorganismos, tienen básicamente 4 elementos mayoritarios. Estamos hablando del carbono, del nitrógeno, del hidrógeno y del oxígeno. Por tanto, básicamente nos vamos a basar en esos 4 elementos químicos para hacer los balances estequiométricos. Si hay otro elemento químico importante que se debe tomar en cuenta en el balance estequiométrico, se puede hacer. Sin embargo, vamos a basarnos solamente en el balance de estos 4 elementos químicos. Y de esa manera vamos a simplificar nuestros cálculos estequiométricos. Bien, por tanto, recordemos nuevamente química general. Como vamos a, en el balance estequiométrico, en la ecuación estequiométrica, vamos a tomar en cuenta al microorganismo, a un microorganismo. Por tanto, tenemos que conocer su fórmula mínima de ese microorganismo. Todo sistema biológico tiene una fórmula mínima. Por ejemplo, nuestro cuerpo humano tenemos una fórmula mínima expresado en estos 4 elementos químicos. Por tanto, todos los microorganismos, seguramente en microbiología vieron unas tablas donde todos los microorganismos tienen su fórmula mínima. Cuando yo les mande el material para que estudien, ahí va a estar una tablita, voy a tratar de mandarle, donde ustedes pueden ver la fórmula mínima de un microorganismo. Sin embargo, para no complicarnos nosotros tratando de saber cuál es la fórmula mínima de un tipo de microorganismo, en este balance estequiométrico vamos a agarrar nosotros una fórmula mínima promedio de los microorganismos. No vamos a cometer errores al hacer eso, porque básicamente todos los microorganismos tienen la misma proporción, el mismo porcentaje de los 4 elementos químicos. Lo que más cambia en los microorganismos, es decir, en una levadura, en una bacteria, etcétera, ya son las macromoléculas, es decir, el tipo de proteínas, etcétera, las grasas. Sin embargo, en un análisis elemental de los microorganismos, prácticamente el porcentaje de estos 4 elementos químicos es prácticamente el mismo. Por tanto, al agarrar un microorganismo promedio, no vamos a cometer mucho error, ¿no es cierto?, en los cálculos estequiométricos. Ahora, si ustedes conocen la fórmula mínima de ese microorganismo, lo pueden utilizar.
Sin embargo, vuelvo a repetir, nos vamos a basar los cálculos estequiométricos en la fórmula mínima promedio de un microorganismo. Por tanto, para saber cuál es la fórmula mínima de un microorganismo, volvamos a la química general, al capítulo de estequiometría. Entonces, cuando ustedes aprendieron a cómo conocer la fórmula empírica y después la fórmula verdadera de una molécula química, se basaron en datos experimentales. Es decir, los químicos tenemos las herramientas en el laboratorio de poder conocer los porcentajes de los elementos químicos que compone una sustancia química. Por ejemplo, si estamos nosotros queriendo conocer la fórmula mínima de la glucosa, ¿verdad? La glucosa tiene carbono, hidrógeno, oxígeno. Sabemos su fórmula molecular. Queremos nosotros conocer cuál es esa fórmula mínima de la glucosa. Entonces, si no conocemos, lo podemos hacer experimentalmente en el laboratorio. Podemos determinar qué porcentaje de carbono existe, qué porcentaje de oxígeno, qué porcentaje de nitrógeno existe en esa molécula que es la glucosa, y en función a eso, en función a esos porcentajes, vamos a determinar su fórmula mínima y posteriormente su fórmula molecular de la glucosa. De la misma manera, vamos a trabajar nosotros con los sistemas biológicos. Es decir, vamos a partir nosotros de datos experimentales. Es decir, de conocer los porcentajes de los elementos químicos. Entonces, el primer paso para conocer una fórmula mínima es conocer qué porcentaje existe de los 4 elementos químicos que existen en los microorganismos. Son elementos mayoritarios. Entonces, experimentalmente, vamos a conocer los siguientes datos. El porcentaje de carbono es 46.5. El porcentaje de hidrógeno, 6.49. El porcentaje de oxígeno, 31%. El porcentaje de nitrógeno, 10.85%. Vuelvo a repetir, ¿de dónde salen esos porcentajes? De datos experimentales como ustedes hicieron en química orgánica. En química orgánica, ustedes determinaron para una molécula orgánica, primero experimentalmente conocer qué porcentaje de esos elementos químicos está constituida una sustancia orgánica. De esa misma forma se determina para un microorganismo, conocer los porcentajes experimentales de los elementos químicos. En este caso, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Ahora bien, para un análisis completo se toma en cuenta la materia seca de un microorganismo. Es decir, la materia seca, en este caso, ¿no es cierto? Si tomamos como una referencia, entonces la materia seca va a estar constituido de estos 4 elementos químicos más los componentes inorgánicos. A ver, una célula entonces está compuesto
de material orgánico y de material inorgánico. Entonces, el material orgánico lo estamos viendo con estos 4 elementos químicos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y la parte mineral, los elementos minerales de la materia seca, lo analizamos determinando la ceniza, es decir, quemando a los microorganismos. Entonces, el porcentaje de esos elementos minerales y la ceniza es el 5% en las células, en los microorganismos. Entonces, ya sabemos que tenemos un porcentaje de estos 4 elementos químicos de manera experimental y sabemos que los elementos minerales corresponden a un 5% de la materia seca, Entonces, si nosotros, a ver ustedes si tienen una máquina de calcular, ustedes pueden sumar los porcentajes de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Si ustedes suman 46.5 más 6.49 más 31 más 10.85, van a tener un valor de aproximadamente 94.8%. 94.8%. Para llegar al 100% de la materia seca, son los minerales. Entonces, básicamente, ¿no es cierto?, está alrededor de un 5% de los elementos químicos minerales, inorgánicos. Bien, entonces, ahora ya sabemos, ¿no es cierto?, de que un microorganismo tiene esos 4 elementos químicos en mayoritario, sus porcentajes, y sabemos que alrededor de un 5% son los elementos minerales. Con esto, en química general, partiendo de los porcentajes de los elementos químicos, les enseñaron un procedimiento de cómo determinar una fórmula empírica, una fórmula mínima de la sustancia química. Nosotros vamos a hacer lo mismo, el mismo procedimiento para determinar la fórmula mínima de un microorganismo. Entonces, para ello, escuchen bien, vamos a hacer como hicimos en química general. Estos componentes, para conocer una fórmula, escuchen para que no se confunda, la fórmula mínima de una célula va a ser en base entonces a estos 4 elementos químicos, ¿no? ¿Verdad? No vamos a tomar en cuenta en la fórmula a los elementos minerales que componen la materia seca. Por tanto, como la fórmula mínima se va a basar en estos 4 elementos químicos, entonces, para calcular esa fórmula mínima, vamos a transformar estos porcentajes de estos elementos químicos solamente tomando en cuenta a estos 4 elementos químicos y no a los minerales. Por tanto, este porcentaje, cada uno de estos porcentajes, lo van a dividir entre la suma total de estos 4 elementos químicos que les había dicho que es 94.84. Entonces, lo primero que van a hacer es que el porcentaje total sea 100%, ¿no es cierto?, para encontrar la fórmula mínima. Por tanto, vamos a dividir 46.5 dividido entre 94.8
va a ser igual a 49.03. Ya no va a ser 46.5, va a ser 49.03. Lo mismo hacemos para el hidrógeno, para el oxígeno y para el nitrógeno. Por ejemplo, para el hidrógeno es 6.49 dividido entre 94.84. Tengo aquí mi máquina de calcular. Es igual a 6,84. Hagan lo mismo con su máquina de calcular. Para el oxígeno, 31.0 dividido entre 94.8 es igual a 32.69. El nítido entre 94.8 igual 11.44. Ahora, si lo sumamos esos valores de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, voy a ver mi memoria, 49.03 más 6.84 más 32.69 más 11.44 es igual a 100%. Es decir, lo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo es, como solamente la fórmula mínima de nuestra célula va a estar expresado en función a esos 4 elementos y no lo va a tomar en cuenta los minerales, estamos nosotros dividiendo a todos estos porcentajes de los elementos químicos entre la suma de ellos, que es 94.8, para tener cada uno de esos elementos, ¿no es cierto?, en porcentaje y que su suma sea el 100%. Eso es lo que hemos hecho. Bien, una vez que tenemos ya esos porcentajes de los 4 elementos químicos, hacemos de la misma manera que nos enseñaron en química general para calcular la fórmula empírica. Es decir, les han enseñado y les han dicho que, por ejemplo, para determinar la fórmula empírica, vamos a asumir 100 gramos, ¿no, verdad?, de la sustancia química. En este caso, vamos a asumir 100 gramos de la célula. Por tanto, esos porcentajes que hemos calculado, lo vamos a expresar ya no en porcentajes, sino en gramos. Por tanto, vamos a tener 49.03 gramos de carbono, 6,84 gramos de hidrógeno, 32.69 gramos de oxígeno, 11.44 gramos de nitrógeno. Ahora, una vez que ya sabemos la masa de los 4 elementos químicos en gramos, cada uno de ellos lo vamos a dividir entre su peso atómico. Eso es lo que han hecho en química, ¿verdad? Han dividido sobre su peso atómico. Entonces, para el carbono, lo dividen 49.03 entre 12. Va a ser igual a 4.09. Para el hidrógeno, 6.84 dividido entre 1, porque su peso atómico es 1. Será entonces 6.84. Para el oxígeno, 32.69 dividido. El oxígeno tiene un peso atómico de 16, dividido entre 16. Igual a 2,04. Para el nitrógeno, 11.44 dividido entre 14, que es el peso atómico del nitrógeno,
0.82. Bien, ¿qué es lo que he hecho? Hemos dividido, ¿no es cierto?, la masa de los elementos químicos sobre sus pesos atómicos. Lo que estamos haciendo es determinar el número de átomos gramos que les enseñaron en química. Número de átomos gramos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Eso es mucho. Ahora, como esos valores están en su memoria de su calculadora, ¿verdad? Esos valores, si se fijan, no son valores enteros, tienen decimales. El primero es 4.09, 6.84, 2.04, 0.82, son valores decimales. Y en una sustancia química, por ejemplo, por decir el metano, tiene carbono 1, hidrógeno 4, números enteros, ¿verdad? Sus átomos, el número de átomos gramos. Entonces tenemos que hacer lo mismo, tiene que ser números enteros. Entonces, ¿cuál es el paso que siguieron para conocer la fórmula empírica? Es dividir entre el menor número. Entonces, el menor número de esos 4 que lo tienen en su calculadora es 0.82, que es del nitrógeno. Entonces, lo dividimos a esos 4 números entre 0.82. Será entonces 4.09 dividido entre 0.82 es aproximadamente 5. El otro, 6.84 dividido entre 0.82 va a ser igual aproximadamente a 8,5. 8.34. Pongo 8,5. El siguiente, 2.04 para el oxígeno, dividido entre 0.82, 2.49, 2.5. Y para el nitrógeno, 0.82 dividido entre 0.82 es 1. Entonces, ya la fórmula mínima será carbono 5, hidrógeno 8.5, oxígeno 2.5, nitrógeno 1. Entonces ya con eso hemos determinado su fórmula empírica, su fórmula mínima. Entonces acuérdense ya de la fórmula mínima. Repito, carbono 5, hidrógeno 8,5, oxígeno 2,5, nitrógeno 1. Entonces ya tenemos la fórmula empírica, la fórmula mínima para la célula. Esa es la fórmula mínima de un microorganismo promedio que vamos a utilizar. Bien, pero ustedes aquí en la pantalla, ustedes tienen una fórmula mínima, ¿no es cierto? Que es carbono, hidrógeno 1,79, oxígeno 0,5, nitrógeno 0,2. Fíjense acá, esa es la fórmula mínima, nos dice el documento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? ¿Qué acabamos de hacer? Calcular la fórmula. ¿Cuál es la fórmula que estamos calculando? Hemos calculado la fórmula empírica, ¿no? ¿Verdad? La fórmula empírica. Carbono 5, hidrógeno 8,5, oxígeno 2,5 y nitrógeno 1. Ahora, para conocer la fórmula mínima, ¿qué es lo que han hecho? ¿Qué han hecho en química? Han dividido el número de átomos gramos del carbono entre los coeficientes, entre los
número de átomos gramos de los elementos químicos, ¿no es cierto? Para conocer la fórmula mínima, este de acá. Entonces hagan lo siguiente. Dijimos la fórmula empírica es carbono 5. Entonces, ¿cuántos átomos gramos de carbono hay? 5, ¿verdad? Entonces, todos los átomos gramos lo vamos a dividir entre 5 para que la fórmula del microorganismo sea fórmula mínima. ¿Qué significa? De que haya un solo átomo gramo en la fórmula mínima. Entonces, dividan. En el carbono es 5, dividido entre 5 para que sea 1, lo dividimos entre 5, será 5 dividido entre 5, 1. El hidrógeno era 8,5, dividido entre 5 va a ser igual a 1,7. Ahí dice 1,79, dice, ¿no es cierto? En la fórmula que ustedes tienen en la pantalla. Esto de aquí. Para el oxígeno, la fórmula empírica tenía 2,5 en el oxígeno. Aquí había 2,5. Dividido entre 5 es 0,5. Para el nitrógeno era 1. 1 dividido entre 5 es 0,2. ¿Me entendieron? Entonces, la fórmula empírica, sus átomos gramos del carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, lo hemos dividido entre los átomos gramos del carbono, que era 5. Por tanto, lo que hemos determinado es la fórmula mínima del microorganismo. Entonces, de ahora en adelante, ¿cuál es la fórmula mínima del microorganismo? Carbono, hidrógeno 1,79, oxígeno 0,5, nitrógeno 0,2. Esa es la fórmula mínima del microorganismo. Bien, ahora, esta fórmula mínima, no se olviden, es el 95% de la materia seca. ¿Ah? El 5% son los minerales. Ahora bien, ¿qué es lo que han hecho en química general en ese primer capítulo donde vieron geometría? Ustedes definieron una unidad química importante para los químicos, es la base para el cálculo de química, ¿verdad? Es decir, hola, ¿me están escuchando? Sí, ingeniero. Hola. Sí, ingeniero. Está bien. Entonces, cuando les han explicado química general, seguramente si es un buen profesor como el que han hecho química general, al empezar química, el profesor les ha explicado y les ha dicho que la química, ¿no es cierto? Cuando se estudia la química, lo hacemos en 3 dimensiones, en 3 mundos, si ustedes quieren. El mundo macroscópico, ¿no es cierto? Que es aquel cuando ustedes entran a un laboratorio y miden las cantidades de las sustancias químicas para hacer los análisis. Cualquier análisis que ustedes hagan de proteínas, cualquier tipo de análisis químico, ustedes tienen que medir, ¿no es cierto? Tienen que utilizar equipo. Es decir, estamos hablando de un mundo macroscópico, tienen que utilizar balanzas analíticas, etc. Entonces, todas las sustancias químicas lo tienen que analizar en esa dimensión macroscópica, donde ustedes lo puedan medir a las sustancias químicas. Tenemos una dimensión microscópica, es decir, un mundo pequeño, donde están los átomos, están las moléculas, es decir, las estructuras químicas, que no los vamos a ver, ¿cierto? No los vemos, porque son tan pequeños
que no los podemos pesar, no los podemos medir directamente, no pueden pesar la masa de un átomo, la masa de una molécula directamente. Entonces, los análisis que hacemos en el laboratorio macroscópico lo tenemos que interpretar a nivel microscópico. El comportamiento del mecanismo de las reacciones químicas en orgánica han visto varios mecanismos de reacción. Y en la tercera dimensión en química es los símbolos. Es decir, vamos a analizar la parte macroscópica y la microscópica utilizando símbolos químicos. Por ejemplo, ustedes escriben una reacción química para decir quiénes son los reactantes y quiénes son los productos, utilizando símbolos químicos. Entonces, cuando aprendieron química, aprendieron a relacionar esas tres dimensiones. Ahora bien, en química general, el primer capítulo, les enseñaron a ustedes de que como ustedes no pueden pesar directamente partículas que no lo ven, entonces, por ejemplo, los átomos y las moléculas, ¿cómo podemos relacionar su masa? Ahí viene la relación entre lo que es una masa y lo que es cantidad, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, yo digo, ¿cuántos alumnos me están escuchando ahora? Eso es cantidad, ¿no es cierto? Supongamos hay 40 estudiantes. Estamos contando cuántos alumnos hay, eso es cantidad. No es lo mismo que yo diga, los 40 alumnos, ¿cuánto de masa tienen? Para eso tendría que pesarles a cada uno de ustedes y sumar esa masa y saber cuánto es la masa de los 40 alumnos. Entonces, uno es cantidad y otro es masa. Para poder entonces relacionar la masa con la cantidad, en química se define lo que es el mol. Entonces, con los experimentos posteriores en química, se puede en el laboratorio determinar cuántos átomos había, ¿no es cierto?, en 12 gramos de carbono, que es el elemento químico básico para medir las masas. Entonces, ahí se determinó experimentalmente, utilizando un equipo de laboratorio, se determinó la cantidad de átomos que existe en 12 gramos de carbono. Se hizo un experimento y se determinó que existe 6,023 por 10 elevado a la 23 átomos de carbono. Entonces, a partir de ahí ya se puede relacionar la cantidad con la masa, ¿verdad? Y a eso lo llamaron ustedes el número de Avogadro. Entonces, a partir de ahí ya nosotros podemos saber qué cantidad hay de entes químicos y qué cantidad de masa existe a través de sus pesos atómicos promedio. Por tanto, ¿no es cierto?, conocemos sus pesos molares. Es decir, por ejemplo, podemos decir en un mol de glucosa cuántos gramos hay, ¿verdad? Y a través de sus pesos atómicos sabemos el peso molecular. Eso es lo que nosotros estamos ahora haciendo. Ahora bien, tenemos una fórmula mínima, ¿no es cierto?, que es carbono, hidrógeno 1,79, oxígeno 0,5, nitrógeno 0,2. Ahora, esa fórmula mínima lo vamos a llamar, en términos de masa, lo vamos a llamar carbono mol. De ahí viene mi
una pequeña explicación que acabo de hacer para que ustedes relacionen los moles. Los moles es cantidad, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, se basa en química, se basa en agarrar 12 gramos de carbono, porque es el elemento básico para determinar la masa. ¿Y por qué el carbono? Porque ustedes saben de que si nosotros nos referimos al carbono, porque todas las masas son relativas, ¿verdad? Con referencia a alguien. Por ejemplo, eso es útil, ¿no es cierto? En física, en química. Por ejemplo, cuando ustedes miden la altura de Santa Cruz, ¿a qué nivel se encuentra la ciudad? No van a medir la altura a partir del centro de la Tierra, se van a complicar. Entonces, hay una referencia para medir las alturas, por ejemplo, de la ciudad, es el nivel del mar. Entonces, la altura de Santa Cruz es referencial. A partir del nivel del mar, podemos medir la altura de Santa Cruz, por ejemplo, ¿verdad? Bien, lo mismo hacemos en las masas. Las masas son relativas. Entonces, tenemos que agarrar un elemento químico referencial, que es el carbono. ¿Por qué el carbono? Porque es un elemento químico estable, uno. Número dos, que el peso atómico del carbono promedio es del isótopo del carbono 12. Y tercero, es que cuando dividimos esos pesos atómicos con referencia al carbono, básicamente los pesos atómicos de los elementos químicos son números enteros. Por eso decimos, cuando utilizamos los pesos atómicos, decimos, el del hidrógeno es 1, el del oxígeno es 16, el del nitrógeno 14, etcétera, ¿no es cierto? Porque con referencia al carbono prácticamente es un número entero. Bien, entonces estamos nosotros agarrando una fórmula mínima ya del microorganismo, y a eso le estamos diciendo que es el carbono mol de biomasa. Porque esa fórmula, si ustedes fijan, tiene un solo átomo gramo de carbono, ¿verdad? Ahí dice carbono 1. Bien, entonces para los cálculos estequiométricos es recomendable utilizar fórmula de carbono mol. Así vamos a simplificar los cálculos estequiométricos. Ahora, como en química, esta fórmula mínima, ¿cuánto de masa tiene? Entonces ya sabemos la fórmula mínima y podemos calcular su masa, el carbono mol de biomasa, de célula. Entonces va a ser igual a ¿qué? Agarran ustedes la fórmula mínima y dicen, carbono, peso atómico, 12. ¿Cuántos átomos de carbono hay? 1. 12 por 1, 12. Más del hidrógeno. ¿Cuántos son los átomos gramos? 1.79. Multiplicado por 1, que es su peso atómico del hidrógeno. Más el del oxígeno. El peso atómico del oxígeno, 16. Por los átomos gramos de su fórmula mínima, que es 0,5. Más del nitrógeno. El peso atómico, 14. Multiplicado por su átomo gramo del nitrógeno, que es 0,2. Es el numerador que ustedes ven ahí. Ahora, ese numerador lo vamos a dividir entre 0,95. ¿Y por qué? Porque queremos nosotros saber cuánto de masa tiene un carbono mol de célula, tomando en cuenta el 5% de la materia mineral. Entonces, esta fórmula mínima lo dividimos entre 0,95, porque esa fórmula mínima es el 95% del 100%, ¿cierto? De una materia seca. Por eso que lo estamos dividiendo entre 0,95. O para que sea más claro, la parte orgánica, que es el numerador en masa, eso es equivalente al 100%, ¿verdad? Hola, ¿me están escuchando? ¿Todavía? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, a ver, para que ustedes se hagan más facilito, agárrense un bolígrafo
y hagan un redondito ahí en su cuaderno, en una hoja, hagan un redondito y dividan eso es una célula, y dividan ese redondo en dos grupos, la materia orgánica y la materia inorgánica. La materia orgánica es 95%, la materia inorgánica 5%. Entonces, el numerador que ustedes ven ahí, 12 más 1,79 más 16 por 0,5 más 14 por 0,2, esa masa, ¿cierto?, corresponde a la materia orgánica, ¿eh?, que es el 95%. Entonces, el numerador, ustedes ponen una regla de 3. El numerador es igual, o una rayita, 95%. Debajo lo ponen X y debajo de 95 le ponen 100. O sea, lo que estoy haciendo es una regla de 3. Quiero conocer el 100%, que es la célula. Y de ahí van a sacar el numerador multiplicado por 100 dividido entre 0,95. O lo que es lo mismo, 95 dividido entre 100 en el numerador, en el denominador, perdón. Entonces, van a tener lo que está en su pantalla. El numerador dividido entre 0,95. Por tanto, el valor es 25,8 gramos. ¿Qué significa eso? De que de ahora en adelante, cuando digamos, ¿cuánto es la masa de un carbono mol de una célula? Es igual a 25,8 gramos. Eso es. ¿No es cierto? A ver, practiquemos un poquito. A ver. Por ejemplo, el metano. ¿Ah? El metano. ¿Cuál es la fórmula del metano? Carbono, hidrógeno 5. Estoy tomando esa molécula porque es fácil que ustedes lo vean, ¿no es cierto? Carbono, hidrógeno 4. Eso es el metano. Carbono, hidrógeno 4. Le dicen, del metano, ¿cuánto es el peso molar? ¿Cómo hacen ustedes? Se van a su tabla periódica, dicen, carbono, peso atómico, 12. Multiplicado por 1, 12. Más oxígeno. Perdón, hidrógeno. Hidrógeno, su peso atómico 1, multiplicado por 4, 4. 12 más 4, 16. Entonces, ¿cuál es el peso molar del metano? 16 gramos. ¿Ah? Eso es lo que hacen ustedes en química. Es decir, un mol de metano es equivalente a 16 gramos de metano. Eso es lo que hacen ahora en los cálculos estequiométricos. Eso mismo estamos haciendo ahora para una célula. Estamos diciendo que un carbono mol de biomasa tiene una masa en gramos de 25,8 gramos. ¿De dónde salió eso? De su fórmula mínima. Y dividiendo entre solamente 0,95, que es la materia orgánica. Bien. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta para que siga pasando? No, ingeniero. Ya. Entonces, a ver, sigamos practicando para que no se... Porque esto a veces, como no los enseñan bien, a veces orgánica y química general, ustedes tienen muchos problemas. Por eso que cuando ustedes en la universidad tengan la opción de escoger profesores en las materias básicas, háganlo con un profesor que les enseñe, porque esas materias básicas posteriormente les sirve a ustedes como un cimiento de conocimiento para que ustedes puedan aprender la ingeniería. Eso es importante. A veces ustedes eligen un profesor donde les interesa solamente pasar la materia y no aprender, ¿verdad? Por eso que después tienen problemas. Bueno, no vamos a renegar. Por ejemplo, sigamos practicando. Ustedes tienen en su pantalla la fórmula de la glucosa. La glucosa, su fórmula
molecular es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, ¿cierto? Esa es la fórmula de la glucosa, el azúcar que siempre ustedes manejan para los sistemas biológicos. Bien, ahora, si a ustedes les dicen, ¿cuál es el peso molecular de la glucosa? Entonces ustedes tendrían que irse a su tabla periódica, sacar el peso atómico del carbono, multiplican por 6, el peso atómico del hidrógeno, multiplicado por 12, el peso atómico del oxígeno, multiplicado por 6, lo suman y ese es el peso molecular, ¿no es cierto? Bien, esa es la masa molar de un mol. Masa molar expresado en gramos va a ser la que estamos haciendo. Ahora, eso es la masa molar de la glucosa. Pero si les piden calcular cuánto es la masa de un carbono mol de glucosa, de un carbono mol de glucosa, no de un mol, sino de un carbono mol de glucosa, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes van a dividir la fórmula molecular, lo van a dividir por los átomos gramos de carbono. Por ejemplo, en la glucosa tenemos 6 átomos gramos de carbono, ¿verdad? Entonces, a todos los átomos gramos de los elementos químicos de la fórmula lo dividimos entre 6. Por tanto, vamos a tener la fórmula mínima. Será entonces 6 dividido entre 6 en el carbono es 1. En el hidrógeno, 12 dividido entre 6, 2. En el oxígeno, 6 dividido entre 6, 1. Y es la fórmula mínima que tienen ustedes ahí. Carbono, hidrógeno 2, oxígeno. Ahora, les pide, ¿cuál es la masa del carbono mol de glucosa? Entonces ahí ustedes hacen el cálculo ya en la fórmula mínima. Entonces, ¿cómo van a calcular los gramos de carbono mol? Entonces harán carbono, peso atómico 12, multiplicado por 1, 12. El hidrógeno, peso atómico 1, multiplicado por 2, 2. Oxígeno, peso atómico 16 por 1, 16. Entonces van a sumar 12 más 2 más 16 igual 30. 30 gramos. Entonces los gramos de un carbono mol de glucosa es 30 gramos. ¿De acuerdo? Bien. O lo que es lo mismo, el peso molecular de la glucosa dividido entre 6. Veamos ahora, sigamos practicando, el carbono mol del etanol. La fórmula del etanol es carbono 2, hidrógeno 6, oxígeno. Ahí lo tiene. Esto de acá. El alcohol etílico. Bien. Ahora, si me piden calcular cuánto es la masa de su fórmula mínima o de un carbono mol, entonces me fijo cuántos átomos gramos tiene el carbono. Es 2. Entonces a todos los átomos gramos de los elementos químicos los dividimos entre 2. Entonces aquí será 2 dividido entre 2, 1. 6 dividido entre 2, 3. 1 dividido entre 2, 0,5. Y vamos a tener esta fórmula mínima. Carbono 1, hidrógeno 3, oxígeno 0,5. Ahora aquí yo saco su masa, conociendo los pesos atómicos. Del carbono, 12. Del hidrógeno, 1 multiplicado por 3, 3. Del oxígeno, 16 multiplicado por 0,5. La suma va a ser igual a 23, pesado en gramos. Entonces, 23 gramos es la masa de un carbono mol de alcohol etílico. Ahora, para terminar, cuando yo hablo de carbono mol, me estoy refiriendo solamente a las moléculas que tienen carbono, ¿verdad?
Por ejemplo, si yo les preguntaría, ¿cuál es la masa del carbono mol del agua? Cuidado que me quieran calcular o se atrevan a querer calcular cuánto es el carbono mol del agua, ¿no es cierto? Porque el agua no tiene carbono. El agua tiene hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? Entonces, no tiene pues carbono mol. Solamente la definición de carbono mol son para aquellas moléculas químicas que tienen el carbono como elemento químico en su estructura química. Espero que me hayan entendido. Bien, todo esto lo vamos a ver posteriormente, esta parte. Ahora me interesa entrar en esta tablita. Hoy día estoy hablando mucho de química porque es importante, ¿no? ¿Verdad? Pero los balances estequiométricos. Y lo mismo ahora voy a hablar de esta tablita, que según muchos alumnos, no sé ustedes, no lo conocen y que deberían conocer en química orgánica. Ahora vamos a renegar contra los profesores de química orgánica. Esta tabla es importantísima en química orgánica. Son las tablas de Paine. Si ustedes lo han visto en química orgánica, muy bien, porque eso deberían verlo en química orgánica. ¿Qué nos dice Paine? Paine nos dice de que cuando hay una combustión orgánica de una molécula orgánica, hay desprendimiento de calor. Eso nos dice Paine. Y que ese desprendimiento de calor está en función, es proporcional al valor energético de la molécula orgánica. Eso es importantísimo para nosotros. Es decir, ¿qué es lo que nosotros estamos queriendo ver ahora? Estamos queriendo ver los nutrientes, ¿no es cierto?, en un medio nutritivo. Y cuando hablamos de los nutrientes, ¿qué nos interesa pues de los nutrientes? ¿Por qué nosotros comemos todos los días, a cada hora, ¿no es cierto? Estamos siempre comiendo. ¿Por qué comemos? Porque de esa comida vamos a tomar la energía y los elementos químicos de nuestro metabolismo. Lo mismo está haciendo la célula, pues, lo estamos colocando en un medio nutritivo balanceado de elementos químicos y en cantidad necesaria para producir una cierta cantidad de células. Ya nosotros, cuando ustedes trabajen en la industria, van a hacer los cálculos estequiométricos. ¿Cuántos de nutrientes van a utilizar para obtener qué cantidad de células? Porque con eso ustedes van a trabajar posteriormente, conociendo una cierta cantidad de células, van a utilizar otro fermentador. Por ejemplo, yo quiero producir alcohol etílico a partir de células. Entonces yo tengo que saber cuánto de células voy a utilizar en un bioreactor para obtener una cierta cantidad de alcohol etílico. Es decir, tengo que producir en un bioreactor previamente los microorganismos. Y tengo que saber cuánto de microorganismos voy a producir. Entonces, estos cálculos nos ayudan a nosotros, estas tablas, nos ayudan a saber el valor energético de los nutrientes. Por eso que utilizamos, pues, nosotros los nutrientes. ¿Por qué en nuestra ingesta tiene que haber carbohidratos? ¿Verdad? ¿Cuánto es su valor energético de esos carbohidratos? O de las grasas, o de las proteínas, etcétera. A eso se refiere Paine. Es decir, Paine en química orgánica presenta una serie de datos experimentales de tablas como esta tablita de aquí, y nos dice, en esta tabla
Fíjense ustedes, si no lo han visto, Paine, vean ahí que les voy a explicar rápidamente. En esta tablita está colocado en la primera columna, está colocado los elementos químicos. Por ejemplo, dice metanol, etanol, glucosa, ácido acético, fórmico, oxálico, etcétera, 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 ¿verdad? Tablas completas de Paine, todas las materias orgánicas. En la segunda columna nos está dando su fórmula molecular. Por ejemplo, para el metano tiene su fórmula molecular. Para el etano, para la glucosa, ustedes que más conocen, vamos a agarrar la glucosa para analizar. Carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, la fórmula molecular de la glucosa. Ahora, como queremos simplificar los cálculos estequiométricos manejando concepto de mol, entonces esa fórmula molecular la podemos transformar en carbono mol, en fórmula mínima, ¿cierto? Cada uno de esas fórmulas moleculares, lo único que hacemos es dividir entre el número de átomos gramos. Por ejemplo, en el caso de la glucosa hay 6 carbones como átomo gramo. 6 dividido entre 6, 1. 12 dividido entre 6, 2. Para el oxígeno, 6 dividido entre 6, 1. Entonces la fórmula mínima de la glucosa es carbono, hidrógeno 2, oxígeno. Acabamos de practicar eso. Ahora, teniendo la fórmula mínima, nos dice Paine, vamos a combustionar esa fórmula mínima. Es decir, vamos a agarrar una reacción de oxidación y reducción, básicamente una reacción de combustión. Entonces ahí ustedes tienen la reacción de combustión de la fórmula mínima. Por ejemplo, glucosa, fórmula mínima, más oxígeno, igual dióxido de carbono más agua. Estamos combustionando, estamos quemando la glucosa. Ustedes saben que en la combustión vamos a tener la mayor cantidad de energía. Eso lo medimos en un calorímetro diferencial, la cantidad de calor que nos entrega. Ese valor experimental de calor de combustión, ustedes lo tienen en una columna donde dice Q, las kilocalorías por carbono mol. Por ejemplo, para la glucosa es 11.9 kilocalorías por carbono mol. Es el calor que se desprende cuando quemamos la glucosa. ¿Qué cantidad? Una fórmula mínima, es decir, carbono, hidrógeno 2, oxígeno. Bien, entonces ese valor es un dato experimental, el calor de combustión, que lo determinamos quemando en un calorímetro diferencial en el laboratorio. Ahí tienen los calores de combustión. Bien, ahora, al lado de la reacción de combustión, ustedes tienen el potencial de reducción. Esta columna de aquí, esto significa potencial de reducción. Es esta columna. ¿Qué significa potencial de reducción? Son los moles de electrones que intercambian en esta reacción de oxidación. Es decir, bien, hay 40 alumnos, voy a seguir entonces. Bien, quiero que me entiendan lo siguiente. Estamos nosotros tratando de ver con Paine. Paine se ocupó de conocer el valor energético de las moléculas químicas, es decir, qué moléculas químicas tienen más energía que otras. Eso le interesa, nos interesa a todo el mundo, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuánto de valor energético tienen las moléculas? Eso nos interesa a nosotros como nutrientes. Ahora bien, ¿cómo lo calculó él? Quemando las moléculas químicas en el laboratorio y midiendo en esta reacción de combustión, midiendo la cantidad de calor que desprende por carbono mol. Este es el carbono mol, ¿verdad? Cada uno de las moléculas orgánicas está expresado como carbono mol. Es decir, en cada una de estas fórmulas hay solamente un átomo gramo de carbono. Por ejemplo, en la glucosa es esta su fórmula mínima, su carbono mol. Entonces, cuando se quema esto va a desprender
111.9 kilocalorías por carbono mol. Ahora bien, Paine analizó entonces experimentalmente todos los calores de combustión de las moléculas orgánicas y vio la siguiente relación que deberían haberles enseñado en orgánica. Decir lo siguiente. Vamos a analizar ahora en términos de intercambio de electrones para conocer este potencial de reducción. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, la glucosa, ¿no es cierto? Es una molécula reducida. La glucosa es un carbohidrato energético. Está en su forma reducida. Entonces, este de aquí, cuando se combustione, le va a entregar electrones al oxígeno, que es el último aceptor de electrones. Ustedes que están en biotecnología han visto bioquímica conmigo y han visto que directamente este no le va a entregar los electrones al oxígeno, ¿no es cierto? En los sistemas biológicos pasa a través de ciclos metabólicos. La glucosa va a ir al ciclo de la glucólisis. Una vez que se forma el piruvato, ese piruvato se va a transformar en acetil de la coenzima A. Ese acetil de la coenzima va a ir a las mitocondrias, entra al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs se oxida todo el carbono a dióxido de carbono. Esos electrones pasan a los portadores de electrones, al NAT y al FAT. Esos portadores de electrones que se encuentran en la matriz mitocondrial van a ir a la membrana interna de la mitocondria, y ahí en el ciclo de la fosforilación oxidativa va a intercambiar, va a entregar esos electrones a portadores de electrones fijos. Ahí se desprende la energía para formar una batería quimiosmótica. Los hidrógenos van a salir al espacio intermembranario, de ahí los protones van a ingresar a través de una enzima, la ATPasa sintasa, y va a sintetizar ahí el ATP, es decir, la energía que estaba en la glucosa va a ser almacenada como ATP a través de ese mecanismo. Pero, ¿no es cierto?, el último aceptor de los electrones sigue siendo el oxígeno. El oxígeno en la matriz mitocondrial recibe los electrones del espacio intermembranario, y con el hidrógeno que se encuentra, el oxígeno y el hidrógeno en la matriz mitocondrial forma agua, se va a reducir. Entonces, el último aceptor de los electrones siempre es el oxígeno. Por eso que el oxígeno es el oxidante por excelencia. Estamos hablando de sistemas aeróbicos, ¿verdad? Lo mismo hacemos si combustionamos la glucosa en el laboratorio en presencia de oxígeno, va a formar dióxido de carbono y agua y se va a desprender calor. Ahora, en esta reacción, esta glucosa, ¿no es cierto?, directamente va a transferir los electrones al oxígeno. Siempre transfiere los electrones. Ahora, ¿cómo sabemos en química eso? Les han enseñado en química general y en química orgánica que el oxígeno es una molécula covalente, ¿no es cierto?, formado de dos átomos de oxígeno unidos cada átomo de oxígeno por dos enlaces covalentes para formar su octeto. Entonces, este oxígeno, el oxígeno comparte sus electrones, no es una molécula polar. Por tanto, el oxígeno, cuando hablamos de electrones, les han dicho de que por cada mol de oxígeno hay 4 moles de electrones que recibe, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la glucosa le va a transferir al oxígeno los electrones. ¿Cuántos moles le va a transferir? Entonces, por cada mol son 4 moles de electrones. En este caso, 1 por 4 son 4 moles de electrones, y a eso le llamamos el potencial de reducción. En el caso del metano, el metano más oxígeno da dióxido de carbono más agua, igualamos la reacción, y aquí tenemos un coeficiente estequiométrico en el oxígeno de 2. Entonces, 2 por 4 es 8. Son 8 moles de electrones que transfiere el metano al oxígeno. El potencial de reducción es 8. Para el etanol,
En el etanol, esta es su fórmula mínima. Esta es la cantidad de oxígeno. El coeficiente estequiométrico del oxígeno es 3,5. Multiplicado por 4, que son los moles de electrones que recibe del etanol al oxígeno. 4 por 3,5 es 2 por 3, 6. Entonces son 6 moles de electrones que le transfiere el alcohol al oxígeno, ¿verdad? El ácido acético. El ácido acético es lo mismo que la glucosa. El coeficiente estequiométrico es 1. 1 por 4 son 4. En el caso del ácido fórmico, el coeficiente estequiométrico del oxígeno es 1/2. 4 por 1/2 es 2. En el caso del ácido oxálico, el coeficiente estequiométrico del oxígeno es 1/4. 1/4 multiplicado por 4 es 1. Entonces, esto de acá son los moles de electrones disponibles, los moles de electrones que le transfiere la molécula orgánica al oxígeno. Eso observó Paine. El potencial de reducción de una reacción de oxidación y reducción donde tenemos la fórmula mínima. Este es el potencial de reducción. Ahora, ¿qué es lo que observa Paine? Dice, si esta es la cantidad de calor que desprende, dividido entre los moles de electrones disponibles, vamos a tener prácticamente un número constante. Esto de aquí no hay mucha diferencia, 26.7, 27.8, 28, 26, prácticamente, ¿no es cierto? El promedio es 27.5. Si nosotros sumamos todo esto y lo dividimos entre el número de valores, es alrededor de 27.5. Eso descubrió Paine. Es decir, si nosotros dividimos la cantidad de calor que desprende la reacción con relación al potencial de reducción, vamos a encontrar un valor constante. Eso es lo importante en Paine. Es decir, esto de aquí es las kilocalorías que desprende una reacción de combustión por mol de electrón que intercambie, por mol de electrón que se intercambie. Entonces, eso nos simplifica los cálculos. Si a ustedes les preguntan, a ver, ¿cuánto de valor energético tiene una molécula? Ustedes agarran este valor de 27.5, que es el promedio de esto, ¿cierto? Este de aquí lo multiplican por el potencial de reducción de esa molécula química y van a tener estos datos experimentales que sacó Paine en el laboratorio, aproximadamente. Bien, no le voy a seguir cansando, nos vemos y vamos a hacer algunos ejemplos utilizando esta tablita de Paine para poder utilizar en los nutrientes para las células. Nos vemos el día miércoles de la próxima semana. Hasta luego, gracias. Hasta luego, ingeniero.